Démosle la bienvenida a la doctora María Magali Rosas Rosales. Gracias. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. Me siento muy identificada. Además, soy presidenta de una delegación de Cruz Roja en Amecameca. Soy instructora del curso internacional de soporte avanzado en obstetricia y también de soporte básico en obstetricia. Hemos sacado muchos instructores paramédicos. Espero que el día de hoy se interesen y les guste mucho el tema. Vamos a iniciar. Vamos a hablar de un tema muy importante que forma parte de las principales causas de muerte materna en México. ¿Cuál creen que sea el panorama en todo el país? ¿Se mueren pocas, muchas? ¿Cómo les va a ustedes cuando entregan una paciente en el hospital embarazada? ¿Qué les preguntan? ¿Qué se les ocurre? Yo llevo urgencias y yo hablo ginecología. Así es. Y ustedes levantan a la paciente, la llevan en la camilla, la entregan y no les preguntan nunca signos vitales. ¿Qué más? ¿Viene sangrando, no viene sangrando? ¿Las membranas íntegras no las tienen? Bueno, es lo que el día de hoy vamos a aprender. La hemorragia obstétrica, como les dije, es la causa principal una de las causas principales de muerte materna en México. La primera son trastornos hipertensivos en el embarazo y esto es preeclampsia, eclampsia. Muchas ocasiones la pérdida sanguínea es subestimada tanto por el médico como en la atención prehospitalaria y cuando nos damos cuenta la paciente ya está en el síndrome de Méles. ¿Cuál creen que sea? Méles-Goy. Tenemos que aprender a no dejar llevar a esta mujer de la primera y segunda fase de choque, porque cuando ya está en la fase 3, la fase 4, es muy complicado sacarlas adelante. Les voy a hablar acerca del lineamiento técnico. Es la parte legal, es la parte que nos va a dar toda la orientación de cómo debemos atender a la paciente. Es así como una receta donde le dice plan A, plan B, plan C, toda la instrucción de cómo tienes que atender a una mujer embarazada que presente una hemorragia. Vamos a hablar de la hemorragia postparto, porque es la principal. La última actualización salió en el 2013. Entonces vamos a empezar por decir que la hemorragia obstétrica postparto es aquella pérdida sanguínea de más de 500 mililitros, sea por parto o por cesárea. Antes se sabía que más de 500 mililitros de sangrado, si era parto, se llamaba hemorragia. Entonces, si sangraba 499.9 mililitros, no era hemorragia. Sin embargo, ahora sabemos que aquella cantidad que es capaz de desestabilizar hemodinámicamente a la paciente ya es una complicación llamada hemorragia obstétrica. Las 4 causas de sangrado son las TES. Entonces, a partir de ahorita se van a empezar a aprender mnemotecnias, que es la forma más sencilla porque al cerebro se le pegan solamente 5 cosas. Miren, aquí son 4. Entonces, las 4 T's, que es tono, trauma, tejido y trombina. Así que al final vamos a hacer examen y es lo que tienen que repetir. Tono, ¿qué más? Apréndanselas como el rosario, como los 10 mandamientos. El tono, ¿a qué se refiere? Cuando nace el producto debemos de llevar algunas acciones básicas que se llama manejo activo del alumbramiento. Y empezamos por aplicar oxitocina para prevenir atonía uterina. Este es el 101%. Acerca de atonía uterina se presenta en un 70%. Trauma, que puede ser desgarros cervicales o en vagina. Entonces vamos a empezar a revisar a nuestra paciente. Tono, cómo se encuentra ese útero. Está flácido, está bien contraído. Posterior vamos a hacer una revisión del canal de parto para saber si hubo algún trauma. Entonces, desgarros cervicales o desgarros en vagina o hematomas. Después, la palabra tejido, ¿a qué se refiere? Antiguamente, todos los obstetras tenían la costumbre de meter la mano en cuanto atendías el parto, le decías a la paciente, como perrito empieza a respirar así, y le metían la mano derecha así sin piedad y empezaban a revisarle ese útero. Eso no se hace y es una condición que la OMS marca como una práctica inadecuada. No tenemos por qué llevarla a cabo, solamente se revisa cavidad cuando tenemos sospecha de que se quedó retenido un resto de placenta
y al final viene trombina. ¿A qué se refiere? A pacientes que tengan problemas de coagulopatías, y afortunadamente para nosotros se presenta en un 1% nada más. Tono 70%, trauma 20%, tejido en un 1%. Atonía uterina es una sobredistensión porque hay relajación del músculo uterino, pueden haber infecciones intraamnióticas o pueden haber alteraciones anatómicas de útero. Trauma, 20%, ya les comenté, laceraciones de cervix, vagina, periné, puede haber ruptura uterina, y si nosotros hacemos una tracción descontrolada del cordón umbilical cuando sale, podemos tener problemas de una inversión uterina. Tejido, productos retenidos, placenta anormal. Y el 1%, trastornos de coagulopatía, por ejemplo, alteraciones de la trombina, pacientes con hemofilia y pacientes que se encuentren en tratamientos. Antes había una tabla de choque, pero ya vimos que no es la más fidedigna y ahora tenemos que hacerlo todo por clínica. Vean, una mujer embarazada está condicionada para perder hasta 1500 mililitros de sangre antes que nosotros tengamos ya una percepción de que se está chocando. Díganme ustedes cuál es el primer órgano que detecta la pérdida de sangre. Corazón. Por acá dicen que corazón. ¿Quién más? Cerebro. ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Cuál es el órgano más grande en superficie corporal? Piel. Entonces la paciente se ve así que se empieza a ver piloerección, se pone pálida, pero pensamos que tiene frío. El siguiente, la paciente empieza a quejarse, los agarra pellizcos, se quiere levantar. ¿Qué le está pasando? Hay alteración neurológica y se manifiesta como ansiedad. Y vean, aquí empiezan los datos. Cuando una mujer tiene el primer grado de choque, tiene una pérdida del 10 al 15% sanguínea. ¿Qué cambios va a dar clínicamente? Sus signos vitales, ¿cómo se encuentran? Estables. Entonces se van a dar cuenta que la paciente está chocada. Lo pasamos por alto. Después viene el grado leve, donde la paciente ha manifestado una pérdida del 15 al 25%. La presión arterial empieza a caer. Esta paciente presenta debilidad, diaforesis y taquicardia. Y ahí es cuando empezamos a preocuparnos. Pero cuando vemos que la paciente ya empieza a estar letárgica, la paciente tiene taquicardia, la paciente no orina, ahora sí queremos actuar y la pérdida sanguínea ya es mayor. Y al final la paciente cae en paro. ¿Qué debo hacer para prevenir la hemorragia obstétrica? Ahora viene otra mnemotecnia que se llama la AAA. Acuérdense, AAA. ¿A qué les recuerda? A la lucha libre. Bueno, esta es una lucha por prevenir la hemorragia obstétrica y vamos a aplicar oxitocina. ¿Cuántas unidades? 10 unidades internacionales de oxitocina, vía intramuscular. ¿Aquí quién maneja medicamentos? ¿Pueden manejar medicamentos? ¿Nadie? ¿Paramédicos avanzados? ¿Hay? ¿Intermedios? Ya sé, también hay licenciados en enfermería, yo sé que sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es a nivel internacional. Para prevenir la hemorragia obstétrica debemos de hacer algo que se llama manejo activo del alumbramiento y consiste en aplicar oxitocina, 10 unidades internacionales, vía intramuscular o intravenosa directa. La siguiente A corresponde a una maniobra gentil que se llama maniobra de Brandt-Andrews, que es hacer una contratracción poniendo la mano por el borde superior de la sínfisis del pubis y con la otra mano empezamos a traccionar el cordón umbilical. Esto debemos hacerlo en 15 minutos aproximadamente, no más tiempo. Después debemos de dar un masaje uterino externo. Esto es para promover la contracción de los cuernos uterinos para la liberación de oxitocina. Una paciente ya empezó a sangrar. Tenemos muchos factores de riesgo para que una paciente presente hemorragia posparto. Aún siendo mujeres que tengan riesgo bajo, pueden presentar atonía uterina. Entonces, ¿qué debo hacer?
cerrar esa llave. ¿Cómo voy a cerrar esa llave? Con una compresión bimanual. Voy a meter la mano a través del fondo de saco anterior y la mano externa voy a traerme ese fondo uterino. Lo voy a aplastar porque cada arteria uterina sangra alrededor de 500 a 1000 mililitros por minuto. Entonces hagan cuentas. ¿En cuánto tiempo se nos puede morir una mujer? ¿Cuántos litros de sangre tiene una mujer embarazada? ¿No saben? Bueno, ¿con cuánta pérdida se muere cualquier paciente? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros no actuamos en los primeros 15 minutos, esa paciente se nos va a morir. ¿Qué debo hacer? Voy a activar un sistema de emergencias que se llama código Mater. El código Mater no es porque se le ocurrió a cualquiera y así es el nombre. El código Mater funciona con elementos de las diferentes disciplinas médicas. Tiene que llegar el experto, va a ser el ginecobstetra. Él es el que tiene que llevar la batuta de todo el equipo. Tiene que llegar el médico intensivista, el neonatólogo, trabajo social, los directivos, etc. Entonces empieza la activación del código Mater. Vean, aquí está otra mnemotecnia que al final les vamos a preguntar y se llama 10, 14, 14, 16. Una mujer embarazada presenta diferentes cambios fisiológicos que corresponden a ese estado de gravidez. Debemos de tenerla saturando a más del 90%. ¿Cómo lo voy a lograr? 10 litros de oxígeno por minuto con bolsa, mascarilla y reservorio. Entonces, acuérdense, 10. La persona que está en vía aérea, entonces se va a encargar de vigilar estado neurológico de la paciente, murmullo vesicular, frecuencia cardíaca, frecuencia ventilatoria y dar posición a esa vía aérea, suministrando 10 litros de oxígeno por minuto. Brazo número 1. Va a canalizar a la paciente con un catéter corto y grueso. Un número 14 o 16 son muy adecuados para iniciar cargas de líquidos. La reanimación hídrica en la paciente embarazada va a ser líquidos 3:1. Esto quiere decir que por cada mililitro perdido yo le voy a administrar 3 más. ¿De qué soluciones? Cristaloides. La evidencia es que son los que funcionan, se mantienen mayor tiempo en el espacio intravascular, donde yo los deseo tener, y si yo empiezo con gelatinas, con almidones, entonces puedo provocar daño renal en la paciente. La relación es 3:1 y voy a administrar paquetes globulares o plasma cuando la paciente ya esté en fase 3 o fase 4. Brazo número 2, voy a administrar también cristaloides y también medicamentos. Entonces, 10, ¿qué fue? No con puntas nasales, con bolsa, mascarilla, con reservorio. Brazo número 1, toma de muestras y vamos a empezar la carga de líquidos. Cuando tomemos las muestras, vamos a pegar un tubo seco en la pared. Esto es para saber si la paciente tiene problemas de coagulopatía. Si nosotros esperamos hasta que nos entreguen resultados del laboratorio, tendría que llegar hasta un hospital y en el hospital empezar a procesar las muestras. Por muy rápido que sea, se tardan más de 15 minutos. En ese tiempo nuestra paciente ya se nos murió si no hicimos muchas acciones. Entonces nosotros podemos verificar ese frasco en 5 minutos. Si tiene coágulo, ya la hicimos porque esa paciente ya descartamos que no se trate de una coagulopatía. Brazo número 2, empezamos con líquidos y empezamos con medicamentos. Y al final 16 vamos a colocar una sonda Foley de calibre 16 para verificar si la paciente está orinando. ¿Quién de aquí me puede decir cuál es la uresis normal? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe cuánto orina por minuto? De 0.5 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, si la paciente está orinando, eso quiere decir que nuestra reanimación hídrica es adecuada. Ya después de todo esto, ahora sí ya la podemos trasladar, porque en muchas ocasiones les van a hablar de centros de salud o de consultorios privados para que trasladen a pacientes que presentaron hemorragia. Si ustedes no llevan a cabo estas acciones, su paciente se les va a ir a morir a medio camino. Y ustedes saben que está más penado que esa paciente se muera en una ambulancia por un mal manejo que si la dejas en un hospital o donde se está atendiendo, porque ahí le puedes dar el soporte básico.
Esta es la compresión bimanual y tenemos otro tipo de dispositivos para contener la hemorragia obstétrica. Este es un balón de Bacri. Vean, también se puede hacer un balón hechizo. Esto se llama balón hidrostático, que con 2 condones se van a poner en una sonda Foley y se pone una sonda en el latón de testigo y se puede llevar a cabo una compresión mecánica. Vean, ¿alguien tiene idea de cuánto sangrado hay en esta bolsita? En la rayita roja, la primera. ¿Cuánto creen que le cabe ahí? ¿No tienen idea? 500 mililitros. ¿Y con 500 mililitros cómo se llama eso? Hemorragia. Entonces la paciente ya necesita soporte en este momento. Así es. Entonces lo primero es la activación del código Mater y darle toda la reanimación hídrica. Esto ya es a nivel quirúrgico. Y esto sí es muy importante que se lo sepan. Una toalla sanitaria tiene alrededor de 300 mililitros, una toalla nocturna. Entonces hay muchas pacientes que les llaman porque están sangrando o están abortando. Si esas mujeres tienen sangrado, mojan 2 toallas en el periodo de 1 hora, tienen que llevárselas rapidísimo a una unidad hospitalaria donde sea atendida, porque eso ya se llama hemorragia. Acuérdense, la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros es igual a... Y una hemorragia obstétrica es igual a una activación de código Mater. Muchas ocasiones la paciente acaba de tener al bebé y le dice a la enfermera: doctor, ¿puede revisar a la paciente porque está sangrando? Y ya tiene el pañal todo mojado como este, y vean cuánto ya sangró. Casi los 500 mililitros. Dicen: espérate, no actives ningún código, ahorita le empezamos algunas acciones. Quiero que se aprendan por favor este parámetro, apúntenlo, es muy importante. Nadie se lo sabe, ustedes van a ser de los primeros. Se llama índice de choque y es muy importante, es un parámetro que nos dice cómo se encuentra hemodinámicamente nuestra paciente. Y es muy sencillo, aunque no tengamos calculadora, vamos a hacer la siguiente cuenta, que es checar la frecuencia cardíaca, la dividimos entre la presión arterial sistólica. Una paciente que tenga un índice de choque de 0.100 está estable, cuando es de 0.8 esa mujer está sangrando. Y cuando esta paciente tiene más de 1, es una paciente que si no le pongo aminas, que si no le pongo sangre, que si no le pongo plasma, se me va a morir. Y si esa paciente la quiero trasladar con un índice de choque de más de 1, tengo muy mal pronóstico. Ahora sí, hablemos de atonia uterina. ¿Qué puede provocar que un útero no regrese a su posición normal? Dígame. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pueda presentar hemorragia obstétrica por atonia uterina? ¿Quién estudió algo antes de venir? Todos, ¿cierto? Muy bien. Usted dígame un factor de riesgo para que una paciente pueda sangrar después de tener un bebé. ¿Nadie? A ver, levanten la mano a quién se le ocurre un factor de riesgo para que una paciente pueda presentar hemorragia obstétrica. Un trauma. ¿Qué más? Así es. ¿Qué más? Díganlo fuerte. Causas antes. Hay muchas. Obesidad. Es el trauma. Es obesidad, mujeres desnutridas, mujeres con diabetes, mujeres con preeclampsia, mujeres que tengan más de un bebé, productos gemelares, pacientes que tengan muchos partos. Por eso es importante la historia clínica. Yo siempre les digo a mis compañeros, la historia clínica es la madre de la medicina. Quien no hace historia clínica, quien no pregunta datos, no tiene historia clínica, no tiene datos cómo atender a sus pacientes. Y vean, aquí están factores para que un útero se sobredistienda, pues serían productos gemelares, pacientes que tengan
muchas gestas, multigestas, un trabajo de parto prolongado, infecciones y antecedentes en partos previos de haber tenido sangrado. ¿Cómo establezco el diagnóstico de una atonía uterina? A ver, les llaman a ustedes, a una comunidad lejana y les dicen que hay una paciente que ya tuvo a su bebé. Ustedes llegan, la evalúan, se dan cuenta que ese fondo uterino está por arriba de la cicatriz umbilical. ¿Qué les llama la atención? Todos de aquí han atendido alguna vez un parto, ¿no? ¿No? ¿A nadie le ha tocado? Si yo veo en la televisión que siempre sale que los paramédicos atienden partos. Bueno, entonces les dicen que el fondo uterino está por arriba de la cicatriz umbilical. Y llegan y efectivamente encuentran un útero así todo grandote y su paciente está sangrando demasiado. ¿Qué hacen en ese momento? Pues ya diagnosticaron que es una atonía uterina, porque ya sangró más de 500 mililitros, ese útero está flácido. ¿Y cómo puedo tratar esa atonía uterina? Con el manejo activo del alumbramiento. Entonces voy a aplicar 10 unidades de oxitocina, tracción controlada del cordón umbilical si es que todavía tiene adentro la placenta y masaje uterino externo. Pero la paciente no está sangrando, ¿ahora qué debo hacer? Activar mi código Mater, hacer la compresión bimanual de inmediato, tengo que canalizar con 2 vías a la paciente, aplicar más oxitocina y avisar al hospital que preparen hemoconcentrados. Los factores de riesgo son sobredistensión uterina, pacientes con diabetes, pacientes obesas, aplicación de forceps, episiotomía rutinaria, que además ya no se debe hacer, parto pélvico o precipitado. Ahora vamos a hablar de trauma. ¿Cómo puedo prevenir inversión uterina y desgarros? Les toca atender el parto. Es la misma paciente, pero no ha nacido el bebé. ¿Qué voy a hacer? ¿Saben atender partos? Para evitar la inversión uterina, debo de hacer una tracción controlada del cordón umbilical. Sale esa placenta y tengo que hacer el manejo activo. Para evitar que hayan desgarros, entonces debo de tratar de contener la fuerza con la que sale proyectada la cabeza del producto y es más que suficiente. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico que estoy frente a un traumatismo? Hay sangrado, es hemorragia. Si hay una inversión uterina, voy a ver una masa ocupativa en vagina, no voy a percibir el fondo uterino con el tacto y es una bolita gris que se ve ahí. Si le dicen, tiene un tumor la paciente, pero no se le salió ese útero, ¿qué debo hacer en ese momento? Revertir esa situación, restitución manual. Van a meter su mano, van a aplicar uterotónicos y se la llevan de traslado inmediato. Desgarros y hematomas, esto se debe de llevar al hospital. Ustedes solamente van a contener esa hemorragia si tienen compresas, si tienen condones, hacen un balón hidrostático. Los que gusten al final les explico cómo se lleva a cabo esta situación porque no es parte de la capacitación y esto se forma en un taller. Pero bueno, ponemos contención mecánica y llevamos de traslado a nuestra paciente para que sea atendida en segundo o tercer nivel. ¿Cuáles son los factores de riesgo para retención de tejido? Cesárea previa, cesárea iterativa, prematurez, instrumentación uterina previa, por ejemplo, legrados. ¿Cómo se diagnostica que hay una retención de placenta? Es la misma paciente. Ya le atendieron el parto, hicieron su manejo activo, atendieron una atonía uterina, después atendieron una inversión uterina, pero en esta ocasión, esa misma paciente, ustedes tratan de sacar la placenta y no pueden hacerlo. ¿Qué debo de llevar a cabo? ¿Sacársela a jalones? ¿Qué piensan que se debe de hacer? Si les digo que tienen 9 minutos para sacarla. Si se pasa de ese tiempo, ¿qué hago? Si ustedes están responsables en la ambulancia, nunca traten de jalar esa placenta, no traten de sacarla. Eso ya tiene que ser en un segundo nivel de atención y tenemos que llevar a cabo maniobras de revisión. Cuando nace el producto, después viene la etapa que se llama alumbramiento. Se alumbra esa placenta. Una vez que sale, tenemos que revisarla. Empezamos a quitar las membranas y vemos si está completa.
se llama cotiledones, cómo está conformada. Si nosotros vemos que sangra de alguno de los cotiledones, entonces debemos de pensar o sospechar que hay retención de tejido. Hasta ese momento es cuando se hace una revisión de cavidad. Pero si ustedes la tienen que trasladar y esa placenta va adentro y esa mujer va sangrando, entonces, ¿qué debo de hacer? Nunca tratar de quitarla. La llevo de traslado inmediato porque puede ser un acretismo de placenta. El acretismo placentario es una inserción anómala de esta placenta. Nunca traccionar demasiado. Y la última, T, que fue la de trombina, problemas de coagulopatía. Son pacientes muy complicadas. El tratamiento es en un tercer nivel de atención, porque ella necesita sangre, plasma y hemoconcentrados. Ahora sí, esto es muy importante para nosotros. ¿En qué momento voy a llevar a cabo un traslado? Debo de llevar garantizada una vía aérea. Si yo no sé utilizar dispositivos avanzados, entonces con una bolsa, mascarilla con reservorio, 10 litros de oxígeno por minuto, tratando de que sature a más del 83%. Oxígeno a 10 litros por minuto, canalizada con 2 vías, catéter corto y grueso. No debe de ir sangrando. Debo de buscar donde tenga la capacidad resolutiva la unidad. No la voy a llevar de un centro de salud a otro centro de salud. La debo de llevar a un hospital donde efectivamente le vayan a resolver el problema a mi paciente. Debe de ir acompañada por un experto. Si los expertos son ustedes, deben ir al pendiente de su paciente. Deberíamos tener algo que se llama cero rechazo, donde tú llegas con tu paciente y no tienes que pedir permiso, sino lo único que tienes que hacer es avisar que vas con una mujer en condición crítica y que te la tienen que atender. Y contar con un directorio de hospitales de referencia, el número de salud reproductiva y un plan de referencia que ustedes vayan a llevar a cabo. Entonces vean, esto es responsabilidad tanto de los medios, de jurisdicciones sanitarias, como de ustedes de atención prehospitalaria. Siempre tener un directorio para saber dónde llevar a nuestros pacientes. Y bueno, esta frase es muy importante, donde dice: la sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. ¿Y a qué se refiere? Que no solo es saber las causas de hemorragia, sino saber yo qué tengo que hacer cuando una paciente está en condición crítica. Y me voy a dar tiempo de hablar algo muy importante, de algo muy impactante, que hace que las mujeres se mueran. Vamos a irnos rápido, que se llama preeclampsia, eclampsia. ¿Saben ustedes la división de los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada? ¿No? Porque ni los doctores. Sí, llegan y le ponen a la paciente como diagnóstico: una paciente con enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, y eso ya no existe. Entonces la división adecuada es preeclampsia, eclampsia. ¿Cuál es la diferencia entre preeclampsia y eclampsia? Así es. La preeclampsia es un estado donde la mujer embarazada se empieza a alterar y la manifestación es hipertensión arterial. La siguiente etapa es cuando la mujer ya está convulsionando y se llama eclampsia porque es así como un rayo. De repente, cuando ustedes ven a su paciente, está convulsionando. Hay otra entidad que se llama hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, y cuando la paciente es hipertensa, se puede complicar con preeclampsia, tiene mayor riesgo. ¿Qué es la preeclampsia? Esta definición se la puse así grandota porque es directo del lineamiento técnico. Y dice que es una paciente que después de la semana 20 empieza a elevarse la presión arterial. Nunca esperen esa tríada clásica que antes escuchaba, que decía hipertensión. ¿Sí se lo saben? Hipertensión, edema y proteinuria. Eso ya no existe. Si una mujer tiene hipertensión arterial, le duele la cabeza, tiene zumbido de oídos, ve lucecitas, es igual a un código Mater por preeclampsia con criterios de severidad. Entonces debemos de llevarla a una unidad hospitalaria lo antes posible y darle manejo. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, la paciente empieza a ver borroso, ve doble, le duele en esta parte del estómago. No la vayan a llevar a una farmacia cualquiera para que le den antiácidos. Esa paciente tiene daño hepático hasta no demostrar lo contrario. Es algo que ustedes van a aprender el día de hoy. Una mujer que tiene menos de 20 semanas de gestación y le duele del ombligo para abajo hasta no demostrar lo contrario puede ser un embarazo ectópico. La paciente que tiene dolor del ombligo para arriba después de la semana 20 de gestación puede tener, hasta no demostrar lo contrario, una preeclampsia con criterios de severidad.
Ya en el hospital van a encontrar que tiene elevadas las enzimas hepáticas y ese tratamiento es de código Mater. La hipertensión gestacional es una hipertensión que se manifiesta después de la semana 20 de gestación y no hay proteinuria. Hipertensión arterial crónica en el embarazo. Pacientes que desde que llegan a la consulta o ustedes las interrogan dicen, no, yo soy hipertensa desde hace varios años y tengo tratamiento. Pero se puede complicar después de la semana 20 con una preeclampsia. Tiene mucho riesgo. Preeclampsia sin datos de severidad. ¿Qué debo de hacer? Les llaman por teléfono porque hay una paciente que tiene elevada la presión arterial. Ustedes llegan, la evalúan, ¿qué deben hacer? Preguntar datos de severidad. En el hospital la tienen que atender. Entonces esa paciente, si preguntar si quiere o si no quiere ir al hospital, la debemos de llevar. Porque en muchas ocasiones nosotros le preguntamos, ¿se puede ir por sus medios? ¿Quiere que la lleve? Entonces no es preguntarle si quiere o si nosotros podemos llevarla. La debemos de llevar a esa paciente a un hospital donde la tienen que atender. Pacientes con preeclampsia y criterios de severidad. A, B, C, D, E de tratamiento. Debo de ponerle, ahí sí, voy a darle manejo a la paciente. Tengo una paciente que tiene dolor de cabeza, zumbido de oídos, empieza a ver borroso, le duele la boca del estómago. Voy a empezarle a dar este manejo. Voy a colocarle 10, 14, 14, 16. Oxígeno, con bolsa, mascarilla, reservorio. ¿Cuánto? 2 vías con catéter. Muy bien. A esta paciente no la voy a dar de líquidos. En ella voy a tener cuidado cómo aplico los líquidos. Con una carga de 250 mililitros que le voy a pasar en 20 minutos es suficiente. Ella tiene un choque distributivo. ¿Qué debo hacer? Empezar a mejorar la perfusión de líquidos y lo puedo lograr con soluciones cristaloides. Entonces le paso solución Hartmann, 250 mililitros en un periodo de 20 minutos. Esto puede hacer que esa presión arterial empiece a disminuir a las metas internacionales, que la presión arterial diastólica la debo de llevar entre 100 y 90 milímetros de mercurio. ¿Cómo voy a saber que estoy ante una preeclampsia con criterios de severidad? Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 160 y la presión arterial diastólica es mayor a 110. La paciente tiene dolor de cabeza, zumbido de oídos, ve borroso. Acuérdense, aunque esa paciente no la vean hinchada, con que les diga que tiene dolor de cabeza severo, que le duele el estómago, que no ve bien, ya es una preeclampsia con criterios de severidad y debo de activar el código Mater. Después, ahora sí voy a utilizar medicamentos. Si aquí hay licenciados en enfermería, si hay paramédicos avanzados, paramédicos intermedios, entonces podemos utilizar nifedipina. Si no tenemos hidralacina, porque esta generalmente es de medios intrahospitalarios, le voy a dar 10 miligramos de nifedipina vía oral. En 10 minutos esa presión arterial empieza a descender y no necesito llevarla a no menor de 100 a 90 milímetros de mercurio. Después debo de prevenir las convulsiones. Esto es así súper básico y se ha luchado mucho para que en el ámbito hospitalario se pueda tener también su botiquín o su caja roja y tengan sulfato de magnesio. A la mujer que presenta estos datos la tengo que impregnar. Le voy a poner 4 gramos de sulfato de magnesio en 250 mililitros de solución fisiológica, solución Hartmann o glucosada, la que tengan a la mano, el 5%. Y lo voy a pasar en una velocidad de 20 minutos, esos 4 gramos. ¿Qué va a pasar? Que va a disminuir esa preexcitación de las células neuronales y entonces no va a convulsionar. Ese es tratamiento preventivo. Inhibe la excitación de las neuronas. Sí, y nunca vamos a utilizar DFH, eso para nada, nunca lo hagan, ni diazepam, eso no se utiliza, está proscrito, no debe de ser. En la mujer embarazada el único medicamento que funciona cuando tiene eclampsia es el sulfato de magnesio. Y si no tiene sulfato de magnesio, sulfato de magnesio. Y si no hubiera sulfato de magnesio, sulfato de magnesio. Eso nunca lo olviden, porque está en los hospitales. No sabemos por qué vamos al comité y tenía diazepam, tenía todo lo que ustedes, carbamazepina, tiene todos los anticonvulsivantes que se imaginen, pero nunca le pusieron sulfato de magnesio y nunca dejó de convulsionar esa mujer, porque a la embarazada, cuando tiene eclampsia, ¿qué le funciona?
sulfato de magnesio. Y entonces si no tienen sulfato de magnesio, ¿qué le van a poner? Sulfato de magnesio, no hay de otra. Ya después se diagnostica con paraclínicos, eso ya le corresponde al hospital, y es obligación de los médicos interrumpir esa gestación en un periodo no mayor de 4 a 6 horas. Entonces, cuando ustedes la llevan, no es así que pasan al quirófano de inmediato, y tampoco que digan, no, pues ahora la trasladan hasta otro hospital porque aquí yo no tengo lo suficiente. Tienen que dejarla en un hospital, se tiene que estabilizar y es obligación de los médicos darle atención a esta paciente. Entonces, cuando ustedes se encuentren una embarazada que está convulsionando, ¿cómo se llama? ¿Y qué deben hacer? Activar su código Mater. Tienen su código Mater, ¿y ahora qué deben hacer? 10, 14, 14, 16. ¿10 a qué se refiere? 14. Ya se dieron cuenta cómo el 10, 14, 14, 16 es parte de la reanimación. Es los pasos que yo voy a llevar para cualquier código Mater. 10, 14, 14, 16. Tengo que darle a la paciente soporte de oxígeno, 2 vías permeables con catéter corto y grueso y una sonda Foley para saber la uresis de la paciente. En hemorragia obstétrica tengo que aportar oxígeno, tengo que aportar grandes cantidades de soluciones y tengo que tener una sonda Foley para saber cómo va esa reanimación hídrica. Si tengo una paciente con preeclampsia, debo de tenerla bien oxigenada. Debo de pasar medicamentos, debo de pasar líquidos y debo de saber si esa paciente está orinando. Entonces el tratamiento de la eclampsia fue igual que el de la preeclampsia con criterios de severidad. Cargas de líquidos, no mayores a 250 mililitros, medicamentos, nifedipina es muy adecuada, prevenir las convulsiones. Si la paciente ya está convulsionando, ¿qué medicamento le voy a administrar? Sulfato de magnesio. ¿Cómo se lo voy a administrar? 2 gramos directos en polvo. Entonces aquí volvemos a tener nuestro código Mater, cómo funciona. 10, 14, 14, 16. 10, oxígeno, murmullo vesicular, frecuencia cardíaca, frecuencia ventilatoria, estado neurológico de la paciente. Brazo 1, toma de muestras, una carga de solución Hartmann y estar checando los signos vitales cada 15 minutos, en este caso la presión arterial. Brazo número 2, voy a empezar a pasar medicamentos. 16, revisar la diuresis y el reflejo patelar. Aquí es muy importante. En este momento nuestra paciente está embarazada. También se va a monitorizar frecuencia cardíaca fetal, si la paciente tiene actividad uterina y si está en trabajo de parto. Y ya después, ahora sí, trasladamos a la paciente. Aquí tenemos un cuadro donde dice, ¿qué hace el líder? Generalmente el líder del equipo solamente da las instrucciones, pero aquí el líder, que es el obstetra o que es el que está vigilando a la paciente, va a empezar también a hacer sus acciones y le tiene que decir a la persona que está en vía aérea que revise. Murmullo vesicular, frecuencia cardíaca, estado neurológico de la paciente. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. El brazo número 1. Toma de muestras y un bolo de los ojos. Brazo número 2. Sulfato de magnesio. Muy bien. Y el ayudante que está poniendo la sonda Foley, ¿qué tiene que verificar? Frecuencia cardíaca fetal, si la paciente está en trabajo de parto. ¿Y qué más? Reflejo patelar. Una paciente que está intoxicada por sulfato de magnesio, lo primero que pierde es el reflejo patelar. Entonces tiene que estar bien activa y revisando. Cuando vea que ya no tiene reflejo patelar y la paciente, además su estado neurológico está disminuido, ¿qué debo hacer? Suspender el sulfato de magnesio. Entonces ahorita vamos a ver otra plática que se va a llamar reanimación materna y ahí les vamos a hablar de todo se empieza a enlazar. ¿Qué voy a hacer cuando una paciente tuvo una pérdida sanguínea muy importante y me está cayendo en paro o ya cayó en paro? ¿Qué voy a hacer si una paciente está intoxicada por sulfato de magnesio y cayó en paro respiratorio? Traslado seguro, asegurar la vía aérea, oxígeno 10 litros por minuto, debe estar canalizada con 2 punzocar.
sin sangrado activo, establecer la capacidad de respuesta de la unidad donde la voy a trasladar. Debo de llevarla acompañada por un experto. Vean, esto nos lo ponen a los médicos y nosotros se los transmitimos así toda la vida. Llamar a Cruz Roja, Protección Civil, SUEM, el servicio de emergencias, que sea el específico en ese momento en que me pueda trasladar a mi paciente. Cero rechazo. Esto también se lo decimos, doctores, no rechacen a las pacientes. Si las están trayendo es porque algo complicado tienen, no es algo sencillo. Y contar con un directorio de los hospitales donde me puedan resolver. Todo esto, si no lo he hecho, es batear a un paciente, es cargar un bulto del paciente. Entonces, para la siguiente ocasión que ustedes tengan una paciente complicada con una emergencia obstétrica, no es llevar un bulto, no es llevar una embarazada más, es dar un soporte adecuado y ahora sí moverla a una unidad donde le puedan resolver. Esto es todo. ¿Preguntas? Vale, entonces con esto terminamos porque ya nos atrasamos un poco y después vamos a ver reanimación materna y trauma. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para continuar nuestro programa, tenemos la segunda conferencia impartida por el técnico en emergencias médicas, Aarón Miranda Palomo, con el tema Los peligros ocultos del oxígeno. Y este ya vamos a empezar a